El mexicano, bienvenidos a su canal, esperemos el contenido sea de su agrado. El día de hoy hablaremos sobre el nacionalismo, el concepto y sus características. Antes de abordar el nacionalismo es importante conocer el término de nación. Conforme con los ideales de la Ilustración del siglo XVIII, esta manera de comprender la nación parte de la concepción del hombre como ser racional, perfectible, autónomo, quien puede decidir por sí mismo cómo orientar su vida y cómo establecer, a partir del diálogo, pactos sólidos para dirigir proyectos sociales. El concepto de nación posee diferentes acepciones y no puede abarcarse en una sola definición. Por ejemplo, desde una perspectiva moderna, se habla de nación política, cultural o incluso se han elaborado síntesis de ambas posturas. La nación política es la agrupación consciente de hombres libres que se autodeterminan y que deciden configurar por voluntad propia una forma de vida colectiva. Desde el punto de vista, la nación requiere la existencia de un conjunto de instituciones estatales que permita canalizar los conflictos sociales a través de vías democráticas. Esta visión está ilustrada y fundada por autores como Rousseau y como Montesquieu, quienes se basan en la construcción de una ciudadanía que confiere a los hombres el estatuto de personas portadoras de igualdad de derechos y deberes ante la ley. El hombre es un ser social y trivial que busca pertenecer a grupos e identificarse con sus miembros. Pertenecer a una nación otorga identidad y permite el pleno desarrollo de los ciudadanos. Ahora sí, entrando al término del nacionalismo. El nacionalismo es un producto de la modernidad, por lo que hablar de él antes de este periodo es un anacronismo. El concepto de nacionalismo se asocia al surgimiento de estados como centro de organización social y política. El nacionalismo defiende la unión de Estado y nación, entendiendo a la nación como base del Estado, y los rasgos comunes entre los individuos que la habitan, es decir, su idioma, cultura, costumbres y tradiciones. Además, postula la necesidad de gobernar y habitar todo el territorio que se considera propio de la nación. El auge de los nacionalismos atravesó distintas etapas, viendo su expresión más dura durante el siglo XX, cuando ideologías como el nazismo en Alemania, el franquismo en España o el fascismo en Italia dieron muestra de lo peligroso que resulta la exacerbación de los nacionalismos. El caso más resonante es el de Alemania de Adolfo Hitler, quien canalizó el descontento y la frustración alemana por la derrota de la Primera Guerra Mundial, en una exacerbación de la identidad nacional y del racismo. El orgullo nacionalista se convirtió en la justificación de un régimen despótico, y creyó que su país estaba destinado a ocupar un lugar preferencial respecto a otros países y culturas. Ahora bien, se presentan los tipos de nacionalismo, el cual, el primero es el religioso, que identifica a cada nación como una religión. Enseguida tenemos el nacionalismo romántico, en el cual se identifica a cada nación como una etnia y refleja las ideas del romanticismo, como el desarrollo de un idioma nacional, el fomento de las costumbres y tradiciones locales. Después está el nacionalismo étnico, que identifica a cada nación como una etnia en la que la nacionalidad es transmitida de generación en generación. Para saber un poco más acerca de este tipo de nacionalismo, los invitamos a ver el video titulado El nacionalismo desde el reconocimiento de las etnias. Enseguida está el nacionalismo integrador, que busca la unión de poblaciones con rasgos comunes que habitan y forman parte de los distintos estados. Por último, está el nacionalismo desintegrador, que busca la separación de una minoría del estado del que forma parte por tener rasgos que la diferencian entre la mayoría. ¿Cuáles son las principales características del nacionalismo? Para comenzar, tenemos que se utilizan símbolos, los cuales pueden ser la bandera, himnos o incluso santos que son utilizados por el mismo para exacerbar una identidad nacional y marcar diferencias respecto a otras naciones. Cabe mencionar que también tenemos un video especializado en este contenido acerca de los símbolos en México, sus usos y significados. También se vale de elementos comunes como la lengua, los relatos históricos, la cultura y la religión, que son utilizados por el nacionalismo para generar identidad y fomentar la unidad interna. Además, se basa en una idea de Estado-nación, en la cual se utiliza la figura de una nación. Está delimitada por un territorio en el que habita la población que comparte características
y es administrado por el poder político. Se fomenta un sentimiento de pertenencia, que exacerba la identidad nacional para generar lazos entre los ciudadanos. Por último, fomenta la diferencia entre naciones, la cual se utiliza alguna figura externa como enemigo de la nación para justificar sus ideas y acciones nacionales, es decir, para diferenciarnos del resto. Si bien la identidad nacional se construyó como un elemento que en el contexto del Estado moderno dio sentido a la idea de cohesión y convencimiento de pertenencia a una unidad política, el Estado, que no únicamente requería de una ley de manera vertical que asignara un espacio de pertenencia, sino que también se requiere de referentes de identidad que enraizados desde las emociones y los sentimientos, es decir, la orientación afectiva, según lo han señalado autores como Almond y Verba, alimentados por historias que soportan tradiciones, le dieran sentido a la idea de pertenencia y convencieran a las personas de que su identidad nacional es fundamental para diferenciarse de otras y otros en el mundo. Dale like si te gustó este video. Muchas gracias.